Hola chicas, qué rico volvernos a reunir. Hoy vamos a tener un tema que va a cerrar esta segunda temporada de manera especial. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 101, versículos 2 al 5. Dice así la palabra del Señor. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Así que vamos a orar y a entregarle este tiempo al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, perfecta. Sirve para lo que necesitamos cada uno de nosotros en este momento específico de nuestra vida. Yo quiero pedirte, Señor, que hoy hables a nuestro corazón, que nos enseñes cómo mantener nuestra mente saludable, cómo mantener en equilibrio nuestras emociones y cómo someter nuestra voluntad a ti. Quiero entregarte cada corazón, cada vida, cada persona, Señor. Llénalos en esta hora de ti, habla a sus corazones. Quita, Señor, todo lo que impida que sus mentes estén tranquilas, apacibles, que puedan comprender tu palabra, que es tan hermosa, tan profunda. Dame de tu sabiduría, de tu gracia, Señor. Yo hice ya mi parte, Señor, me preparé. Ahora esto te corresponde a ti, Espíritu Santo. Llenar los corazones, abrir el corazón, abrir el entendimiento, revelar de tu palabra. Te lo pido y te doy gracias. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Bueno, chicas, hoy vamos a mirar, o más bien a cerrar un poco este tema de la mente. Estuvimos hablando del corazón, estuvimos explorando el corazón y hace 8 días estuvimos explorando la mente, mirando cuáles son esos ataques hacia nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa allí en nuestras mentes? ¿Cuál es esa batalla mental que todas y todos los seres humanos libramos? Ahora vamos a mirar cómo tener salud mental, cómo organizar nuestra mente para que las cosas funcionen mejor. Y hay 5 cosas básicas, seguramente hay muchas más, pero vamos a mirar hoy 5 cosas para tener una mente saludable. Lo primero, no creas todo lo que piensas. Solo porque lo piensas no significa que sea verdad. A veces nosotros mismos nos mentimos y a veces justificamos nuestros malos pensamientos. La palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice algo que es muy importante. Nada hay tan engañoso como el corazón. ¿Recuerdan que hemos hablado de eso? ¿Recuerdan que hemos venido trabajando eso? El corazón es engañoso y dice la palabra del Señor, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y aunque estuvimos explorando el corazón, nosotros tenemos que seguir explorando y tenemos que seguir mirando, y en este caso estamos mirando nuestra mente. Y cuando hablamos de la mente, realmente estamos hablando del corazón también. Estamos hablando del centro de mi ser. Estoy hablando de eso profundo, porque todo entra por nuestra mente. Todo, primero lo pensamos, después lo sentimos, después lo decimos o sencillamente lo hacemos. Entonces vamos a mirar ¿qué es eso de por qué el corazón tan engañoso? ¿Por qué es tan importante tener una mente saludable? Entonces, en primer lugar, el Señor nos dice, no creas todo lo que piensas, no porque llegó a tu mente es verdad. Nosotros tenemos a veces un punto ciego, y es que no veo las cosas como son, sino como fui entrenada a verlas, y algunas veces como quiero verlas. Hay un estudio que dice que en mi cerebro, es el cerebro lo que me dice lo que tengo que hacer o lo que tengo que ver. Así que yo voy a tener que estar muy atenta a qué es lo que pasa con mi cerebro. Porque recuerden que mi mente es el filtro y ese filtro recoge muchas cosas del pasado. Viene de mis experiencias,
viene de mis heridas también. Todo eso que hay dentro de mi mente viene de mis heridas, de mi pasado, de las cosas que yo he vivido. La herida a veces me hace tener una percepción errada. Entonces, por eso tenemos que tener el cuidado de qué es ese punto ciego, cuál es ese punto ciego que puede haber quedado en nuestras mentes. Recuerden que hace 8 días hablábamos que muchos de nosotros cuando hemos vivido traumas, cogemos ese, o más bien, tuvimos esa situación, ese trauma y lo llevamos a un lugar escondido porque no queremos recordarlo, porque es doloroso. Y ese punto ciego a veces hace mucho daño. Así que para tener una mente sana, nosotros vamos a tener muchas veces que revisar ese punto ciego y sacarlo de allí. O más bien, limpiar nuestra mente, recuerden que este es el año de la visión integral 2020. Entonces vamos a tener que limpiar y quitar ese punto ciego, limpiar esa parte de nuestra mente que está viciada. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examínense para ver si están en la fe. Examínate para ver si estás de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice, pruébense a sí mismos. Por eso el filtro es tan importante, por eso es tan importante estar sanos espiritualmente, para que el Espíritu Santo nos diga, eso está equivocado. Recuerda que no todo lo que piensas es verdad, no todo lo que piensas es correcto. Dice, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Así que cada uno de nosotros va a tener que hacer una prueba. Prueba tus pensamientos, no creas viejas mentiras. Encuentra nuevas formas de hacer las cosas, encuentra nuevas formas de pensar. Si has pensado o creído una mentira, recuerda que las mentiras que pone Satanás, que Satanás tira dardos a nuestra mente y nos hace creer que eso que nos dice es verdad. Así que cambia esas mentiras, eso que tú has creído que es verdad, quítalo de tu mente. Envíalo ahí sí a la basura y vas a entender o a pensar cosas nuevas y vas a tener el cuidado de pensar en cosas diferentes. Por eso el Señor nos dice, renueven, cambien el ropaje, la manera de pensar, todo eso tenemos que cambiarlo. Lo segundo es protege tu mente de la basura. Basura que entra es basura que tenemos que sacar. Si tú no sacas la basura, se va a podrir dentro de tu mente. Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. Y eso está en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿De qué te estás alimentando? ¿De basura o eres una persona, una mujer sabia que sabe de qué alimentarse? ¿Cuál es la comida mental no saludable? Porque a veces comemos comida mental, o más bien dejamos que entre comida, o más bien pensamientos que son pura comida chatarra. Calorías mentales vacías, comida chatarra. Información que nos llega de otros lugares, amigos, noticieros, las páginas, miles de cosas que son pura basura. La pornografía es una basura que llena tu mente, que vicia tu mente, que te daña el entendimiento y que no te deja pensar lo correcto. El ocultismo. Si has estado en algún momento en temas de ocultismo, si eres de las que todavía mira horóscopos o está pendiente de la carta astral o de que a la amiga le dijeron no sé qué o de que hay un brujo en no sé dónde, eso es pura comida chatarra. Si te encuentras con una lectura de esas, deséchala, porque eso es basura, eso te envenena. La vulgaridad, a veces somos vulgares, a veces escuchamos vulgaridad y nos reímos de la vulgaridad o de los chistes de doble sentido. Así que nosotros tenemos que desechar para siempre esa basura. Así que la única manera para mantener nuestra mente limpia es mantener una conversación activa con el Señor. Conversa con Dios todo el día. ¿Todo el día? Sí, todo el día. Habla con Él, en vez de decirte, yo tan bruta, yo no sé qué, yo hice, yo no hice. Conversa con Él, ten conversaciones conscientes con Él todo el día. Él te acompaña todo el día, Él va a todo lugar contigo. Enfócate en lo bueno,
Recuerda que nosotros debemos pensar en lo que es puro, justo, honesto, de buen nombre. En eso es en lo que debemos pensar. No resistas los malos pensamientos, y esta es una clave. Mira, a veces afianzamos esos malos pensamientos porque no queremos pensar en algo. Por ejemplo, no queremos pensar en cosas dolorosas, no queremos pensar en cosas sucias. Pero ¿sabes qué hacemos? Empezamos a afianzarlo. ¿Y cómo lo afianzamos? No quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, no voy a pensar en eso. Señor, aleja de mí eso, yo no quiero pensar más en eso. ¿Y sabes qué estás haciendo? Lo estás afianzando, lo estás grabando. Tú no tienes que orar por eso. Lo que tienes que hacer es sacarlo de tu mente, decir, esto es basura, no quiero que esté más allá. Reemplázalo por pensamientos nuevos. Si es algo equivocado que piensas de ti mismo, reemplázalo por algo nuevo. Si toda la vida te han dicho que no sirves, reemplázalo y di, yo soy una hija de Dios, el Señor me hizo perfecta por alguna razón. Si tienes algún defecto, qué sé yo, dile, Señor, gracias, porque esto lo hiciste por algún motivo especial. Salmo 5:3 dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Conversa todo el día con el Señor. Nunca lo dejes aparte. Él te traerá buenos pensamientos. Él cambiará tu manera de pensar. Tercero, nunca dejes de aprender. Haz del aprendizaje un hábito. Si tú no tienes como hábito el aprendizaje, esto no funciona. Sea un discípulo siempre está queriendo aprender. Recuerda cuando las multitudes seguían a Jesús a todo lugar, yo lo hubiera seguido a cualquier lugar, porque es que Él siempre tenía palabras de vida eterna. Pues te digo algo, hoy también tiene palabras de vida eterna. Hoy también te habla de cosas especiales. Él conoce tu vida y te va a hablar en cada instante de lo que tú necesitas. Proverbios 18:15 dice, el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Procura hallar al Señor si eres una persona o quieres ser una mujer sabia. Proverbios 10:14 dice, el que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Que si eres sabio vas a atesorar conocimiento, eres necio vas a hablar de babosadas, vas a hablar de lo que no vale la pena. Y no porque no podamos tener momentos de ocio, pero realmente lo que debe salir de tu boca es sabiduría. Así que atesora conocimiento, edifica tu carácter, porque será lo único que te llevas a la eternidad. Recuerda que nosotros estamos buscando tener el carácter de Cristo. Y eso es lo que te vas a llevar cuando vayas a la eternidad, no otra cosa. ¿Cómo lo hago? Mira, individualmente tienes que aprender a, primero, leer la palabra de Dios, volverte un lector asiduo o una lectora asidua de la palabra de Dios, aprender, enseñar, estar ahí atenta. Pero debes aprender a leer libros que te ayuden. Libros que te aprovechen, libros que te hablen de la palabra, libros de temas específicos. Busca lo que estás necesitando, porque también hay lectores, o más bien escritores muy importantes, que Dios permitió que escribieran libros especiales. Escucha predicaciones, pero no escuches cualquier basura, escucha audiobiblia. Si tienes de pronto pereza para leer, busca la audiobiblia. Busca llenarte de conocimientos buenos. Construye una biblioteca cristiana. Ese será el legado que tú le vas a dejar a tus hijos. Cuando tú compras libros y les muestras a los hijos y los hijos están viendo que tú estás leyendo, ellos están aprendiendo algo y no se les va a olvidar nunca. Ellos siempre van a decir, mi mamá, cuando ya no estemos en este lugar, mi mamá leía, mi mamá aprendía, a mi mamá la veíamos leyendo, estudiando, haciendo cosas especiales. Colectivamente, habla con personas sabias. No hables con una persona que está deprimida, que no conoce de Dios porque no tiene nada para regalarte ni para enseñarte. Proverbios 19:8 dice, el que adquiere cordura a sí mismo se ama. Si tú cambias tu manera de pensar, entonces vas a adquirir cordura. Y eso te va a hacer muy sabio. Dice en el siguiente, en la parte B, el que retiene el discernimiento prospera. ¿Sabes qué te da discernimiento?
la sabiduría. La palabra de Dios es la que te da el discernimiento. Discernimiento es entender o más bien recibir revelación de cuando una cosa es buena, es mala, es falsa, es real. Y ese es el discernimiento que tienes en el que tienes o tenemos que crecer. Proverbios 19:8 en la Nueva Traducción Viviente dice, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Lo importante es que tus relaciones sean buenas. Aprende a hacer preguntas buenas a personas inteligentes. Es sabio aprender de los demás. No hay tiempo para cometer más errores. No te quedes diciendo, es que yo toda la vida la he embarrado, toda la vida he hecho las cosas equivocadas. Tú tienes que hoy tomar la decisión y aprender cosas nuevas, rodearte de personas sabias. Ven a un grupo pequeño, por eso te decimos, ven a un grupo pequeño. Hay personas que se quedan solamente escuchando la predicación. Y sí, es importante y es bueno, pero si tú no te metes en un grupo pequeño donde tú puedes hablar, donde tú puedes conocer a personas diferentes, no es tan fácil. Allí vas a poder compartir, allí vas a poder decir, ay, mire, lo que le pasa a ella también me pasa a mí. Allí vas a poder entender muchas cosas que a través solamente de escuchar una predicación no lo vas a hacer. Juan 13:35 dice así, de este modo, o sea, estando juntos, todos sabrán que son mis discípulos. ¿Sabes cómo sabrán que eres un discípulo? Porque estás buscando aprender. Y todo el mundo, recuerden cuando estaba Jesús en esta tierra, todo el mundo buscaba dónde estaban los discípulos porque allí estaba Jesús enseñándoles. Entonces, por eso tienes que buscar personas que quieren crecer. Dice, si se aman los unos a los otros, o sea, de este modo sabrán que son mis discípulos, si los ven amarse, si los ven juntos, si los ven crecer espiritualmente. Hay algo que tenemos que mirar y lo vamos a mirar muy rápidamente, pero que es muy importante. Y es el tema de los hábitos. Un hábito es una una acción repetida de forma constante o periódica por parte de una persona. O sea, es algo que haces una y otra vez. Un hábito es lo que más define a una persona, o sea, más bien, un hábito es lo que define lo que nosotros somos. Todos los hábitos que tú tengas actualmente van a definir quién eres. La gente va a decir, esta es una mujer estudiosa, esta es una mujer sabia, esta es una mujer que estudia la palabra. Dios, el Señor Jesucristo, cuando te encontró, cuando te llamó, cuando llamó a tu puerta, cuando entró en tu corazón, te hizo una persona nueva, completamente nueva, pero todavía hay hábitos con los que nosotros luchamos y que tenemos que erradicarlos de nosotros. Patrones, prácticas que deben eliminarse o reemplazarse. Los buenos hábitos siempre tardarán en desarrollarse. Recuerda que tu carácter es la suma total de tus hábitos. Lo voy a repetir. Tu carácter es la suma total de tus hábitos. Así que tú y yo tenemos que hacer algo, y es revisar qué hábitos buenos tengo para afianzarlos, pero qué hábitos equivocados también tengo porque tengo que erradicarlos. Un marido, pongámoslo en estos términos, aunque también sirve para las mujeres, un marido que ahora es fiel a su esposa o que la mayor parte del tiempo es fiel, no lo ha sido en absoluto. Una persona que todo el tiempo es infiel, pero que ahora en este instante está siendo fiel, pues no lo ha hecho nunca. Porque tus hábitos definen tu carácter. Si tienes por costumbre hacer cosas equivocadas, en el caso de los hombres, ser infieles, pero también las mujeres. Entonces, no, pero en este momento ya no lo estoy siendo, no ha sido fiel nunca. Hay que cambiar esas maneras de hacer las cosas. Es que tengo por hábito dormir demasiado. Tengo por hábito no leer la palabra. Tengo por hábito cosas equivocadas. Un hábito se vuelve malo cuando las consecuencias de este nos afectan o afectan de una forma o de otra a otras personas y traen consecuencias irreparables, porque a veces son hábitos tontos, pero yo quiero que tú pienses cuáles son los hábitos que yo tengo. Timoteo 4:15 dice así,
sé diligente en estos asuntos. Ya vamos a ser diligentes en estudiar nuestros hábitos. Entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que tú estás progresando. Si tú analizas tus hábitos y los quitas, los que no sirven, pues va a ser muy bueno, no solamente para ti, sino para tu familia. ¿Cómo manejar los malos hábitos? Lo primero es que tienes que dejar de ir los temores que no te dejan crecer. Juan 8:32 dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres, pero a menudo primero nos hace miserables. ¿Por qué? Porque es que descubrir la verdad no es tan fácil. Pero tú tienes que dejar el miedo de descubrir esa verdad. Analiza tus malos hábitos y quítalos de ti. Al principio será complicado, al principio dirás, no, pero es que no es posible, yo no puedo dejar de hacer eso. Es que yo siempre me he levantado a las 11 de la mañana, es que yo siempre me he acostado a la 1 de la mañana. Y no es que sean hábitos pecaminosos, pero si no es lo que está trayendo bienestar a tu vida, pues tienes que quitarlos. ¿Sabes qué da miedo? Lo que podemos descubrir. Y resulta que lo que podemos descubrir con toda seguridad es mejor. Pero nos da miedo saber nuestros defectos de carácter. Y eso lo único que hace es mantenernos en una cárcel, la cárcel de la negación. Cuando tú no estás dispuesta a decir, ese es un hábito equivocado, no lo puedo seguir haciendo, como ver televisión a la hora que no es, como ver programas que no te convienen, como hacer cosas que no convienen. Es que yo tengo por hábito gritar, es que yo no soy capaz de hablar, sino que yo para todo tengo que gritar. Ay, pero yo a quién le hago daño, pero pues es que, ¿qué pasa? Ese es un hábito equivocado y estás haciéndole daño a muchas personas. Pero nosotros nos quedamos en la negación. Solo cuando le permites a Dios brillar la luz de su verdad sobre tus fallas, sobre tus fracasos y sobre tus complejos, vas a poder comenzar a trabajar en ellos. Deja que el Espíritu Santo ilumine. Pídele, Señor, muéstrame cuáles son esos hábitos equivocados que tengo. Mala trabajadora, te escondes para trabajar, te escondes o haces una comida de cualquier manera porque esos son hábitos. Ah, pero es que yo siempre le he echado algo que es equivocado a la comida. Ah, pero es que toda la vida yo lo he hecho así. Deja de basar tu identidad en tus defectos, no te quedes en tus defectos. Yo siempre he sido así. Es que yo no voy a cambiar, pero ¿por qué voy a cambiar la manera de hablarle a mi esposo? Son hábitos, porque eso es un hábito. La gente en tu casa sabe cómo hablas. La gente en tu casa sabe que cuando hablas con tu esposo hablas de una manera, cuando hablas con tu mamá hablas de otra, cuando hablas con tu amiga hablas diferente. Entonces al esposo le dices, ¿qué quiere? Al hijo de pronto le dices, ya, mijito, ya voy. Y a la mejor amiga le dices, ay, no, aquí tan lindo, no, yo aquí feliz, no, aquí yo llena del gozo del Señor. Pero cuando el esposo te quiere decir algo, le pegas el berrido. Esos son hábitos que tienes que dejar. Entonces ya no digas más, es que como yo, es que como así soy yo, es que como, porque tú tienes que quitar del lado esos hábitos. No te dé miedo descubrirlos. El enemigo, ¿sabes qué te va a decir? No los quites, porque no te van a respetar, porque te van a decir, o sea, vas a cambiar a estas alturas de la vida si tú no necesitas cambiar. Los que necesitan cambiar son ellos. Los hábitos tardan en desarrollarse, así que es tiempo de empezar a quitar esos malos hábitos y empezar a hacer las cosas correctamente. Es que yo siempre he comido así. Es que yo no soy capaz de dejar de comer postres. ¿Por qué? Como por qué no eres capaz, si el Espíritu Santo está en ti, si el Espíritu Santo te da el dominio propio, pero algunas no tenemos dominio propio, sino demonio propio. Y con ese funcionamos en la vida. No puedes tener, o más bien, decir que eres una persona íntegra a menos que sea tu costumbre ser honesta. Y ser deshonesta no es solamente robar. Ser deshonesta es perder el tiempo, ser deshonesta es no querer estudiar la palabra porque sencillamente no quieres. Muchas mujeres he escuchado en este tiempo que dicen, es que no me queda tiempo para nada. Si no te queda tiempo para nada, estás desorganizada. Y el desorden también es un hábito. Las maneras equivocadas de hacer las cosas. Es que yo los jueves siempre hago esto, es que yo los miércoles siempre. ¿Por qué? Cambiemos esa manera porque ese mal hábito te está definiendo. La gente afuera te ve como la perezosa,
o como la mala mamá no te lo dicen, pero ¿sabes por qué? Es porque no te aman. El Señor sí te lo dice. Aquí vamos a hacer como un paralelo entre los hábitos saludables y algunos hábitos que también son saludables, pero que son espirituales. Hábito saludable, tener una mente sana. Hábito saludable, hablar con Dios, o sea, consumir palabra diario. Hábito saludable, beber agua durante el día. Hábito saludable, beber de la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Hábito saludable, comer de manera equilibrada. Hábito saludable espiritual, comer, masticar, nutrirte, comer despacito la palabra de Dios, porque eso es importante para ti. Hábito natural o físico, mantener un peso saludable. Pero un hábito espiritual es mantener un peso espiritual saludable. ¿Sabes que tenemos un peso espiritual? Y que en este caso sería hasta bueno que estuviéramos gorditos. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces ese peso espiritual es pura palabra, pero nada de práctica. Y comer y comer y comer lo único que hace es engordarte. Pero si tú no te ejercitas, si tú te ejercitas espiritualmente, cuando tú pones a caminar, todo eso cuando consumes esas energías que ya has comido. Comiste palabra, mastícala, ejercítala, practícala, dísela a otras personas y verás que tu peso va a ser completamente saludable. Naturalmente debemos evitar el consumo excesivo de sustancias como el alcohol, fumar y ese tipo de cosas. Pero espiritualmente nosotros debemos evitar pecar y consumir comida chatarra. Normalmente debemos acudir al médico en nuestro plano físico, pero espiritualmente tienes que ir a donde tu médico, a donde el Espíritu Santo. Y si hay cosas que no resuelves, tienes que pedirle a un consejero. Eso es asistir a un médico espiritual, asistir a la palabra, creer en la palabra, eso es lo que te va a traer cosas especiales a tu vida. Cuidar los dientes, normalmente, pero sabes aquí que tenemos que cuidar la lengua. Mantener una saludable presión arterial, pero espiritualmente tú tienes que detectar qué está causando opresión a tu vida. Recuerda que te oprimen los pensamientos equivocados que el enemigo manda a través de su ataque espiritual a nosotros. Cuidar nuestra salud emocional y nosotros también tenemos que aprender a seguir a tener una salud espiritual. Dormir bien, pero espiritualmente nosotros también tenemos que dormir bien, dormir velando. Amar al Señor, entregarle nuestros pensamientos en la noche y decirle, Señor, quiero dormir, descansar, pero voy a quedarme velando. ¿Sabes que velar lo puedes hacer todo el tiempo? Y velar es estar atento a todo lo que está sucediendo, pero vas a dormir completamente bien. Seguir las normas de seguridad, ese es un tema y sobre todo en este tiempo. Pero tú tienes que evitar la comida chatarra, tú tienes que cuidar tu salud espiritual, tú tienes que limpiar tu mente de pensamientos equivocados. Y eso es en el área espiritual. Tienes que hacer hábitos nuevos. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, eso lo hemos venido trabajando, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si te enfocas en Jesús tendrás paz. Estudios importantes demuestran que los 15 primeros minutos de tu día definen lo que va a pasar durante ese día. Si tu enfoque es despiértate con el Señor, entrégale al Señor eso, con toda seguridad vas a crear nuevos hábitos. Si empiezas a analizar tu vida y tú le dices, Señor, ¿qué pasa con mis hábitos? Y haces del primer hábito algo que cambias, tu primera conversación es con el Señor. Levántate más temprano. ¿Sabes? A veces la gente dice, es que me levanto más temprano, pero a las 9 ya estoy muerta. ¿Sabes una cosa? Cuando lo haces regularmente, cuando vas al Señor,
Él te recarga de energía, y esto no es energía de metafísica. Él te recarga, Él te da lo que tú necesitas para el día. Y con toda seguridad durante el día estás plácido, vas a hacer las cosas bien hechas, vas a descansar, vas a tener tiempo hasta para dormir, vas a tener tiempo para recargar energías. En el caso de nosotras las mujeres, vas a tener el tiempo, y cuando llegue tu esposo o cuando se pare de trabajar, vas a tener energía y vas a poder desempeñarte como una ama de casa feliz y no como una ama de casa desordenada con hábitos horribles. ¿Sabes qué pasó en esta pandemia? Que los esposos se dieron cuenta de nuestros hábitos. Tú, no sé si, bueno, yo no lo he hecho, pero sé que mujeres lo hacían. El esposo se iba a trabajar y entonces ella se quedaba diciendo, no, tengo cantidades de cosas que hacer. Pero ¿sabes qué pasaba? Que entonces el esposo se iba y ella volvía y se acostaba. Después ponía la novela, después ponía la otra cosita, después perdía el tiempo un ratico, y ya a las 11, si era que los hijos llegaban o si era que el esposo, o de pronto si llamaba, entonces, ¿estabas durmiendo? No, 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 aquí ocupadísima haciendo miles de cosas, y a las 11 arrancaban a correr el almuerzo, no sé qué, el orden de la casa, y resulta que, claro, cuando el hombre llegaba a las 5 o a las 6, o los hijos llegaban a las 4, todo estaba perfecto. Pero ella no ha hecho sino dormir toda la mañana o ver novelas toda la mañana. Y lo sé porque algunas me lo han contado. Esto no por juicio, sino que tenemos malos hábitos. Lo quinto, deja que Dios extienda tu imaginación. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21 dice así: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. ¿No tienes creatividad? Pero sabes una cosa, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué sueñas? ¿Dónde están puestas tus esperanzas? ¿Qué es lo que le pides a Dios? Piensa, ¿qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Será que le pido algo? Empieza a pedirle, cambia mis hábitos, no quiero ser igual, quiero ser diferente. No le pidas, cambia los hábitos de mi esposo, cambia los hábitos de mis hijos, es que duermen mucho. Da ejemplo. Si tú das ejemplo, las cosas empiezan a funcionar. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. No seas una mujer sin visión, sé una mujer visionaria. No de sueños y visiones, sino una mujer que mira más allá, una persona que tiene sueños, que tiene metas, que está pensando siempre en hacer cosas diferentes. Aquí hay unas frases, simplemente quiero leértelas. Pon a prueba tus pensamientos, protege tus pensamientos, conversa con Dios todo el día, piensa en grande, permanece aprendiendo todo el día, provéete de pensamientos piadosos. Prepara tu carácter para el cielo. La eternidad te espera. Para tener una mente sana, tengo que tener claro que mi modelo es Jesús. Primera carta a los Corintios 2:16 dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Nosotros con la mente de Cristo, ¿te imaginas eso? Nosotros teniendo la mente de Cristo, las cosas serían muy diferentes. Piensa lo correcto. Salmo 77, 12 dice, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Segundo, ora con su espíritu, pero con su mente. ¿Te das cuenta que siempre tenemos metido todo el tema de la mente? Cuando yo oro, mi mente tiene que estar orando. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice, ¿qué debo hacer entonces? Puedes orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces no seas una lora mojada que repite lo que ha escuchado de otras personas, sino cuando ores, ora con el entendimiento. Cuando cantes, canta con el entendimiento. Mira, las alabanzas son oraciones directas al Señor. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando ores lo hagas con el espíritu, pidiendo revelación, pero que lo hagas con entendimiento. Que cuando cantes lo hagas con el espíritu, pero también con el entendimiento.
Tienes que estar alerta a la revelación de Dios. Dios cada día, si tú hablas con Él, te va a dar una revelación especial para ese día. El Salmo 119, versículo 15 dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Pon los ojos en las sendas del Señor. Bueno, vamos a mirar un segundo tema que son las emociones. Y aquí hay mucha tela que cortar, pero vamos a mirarlo de manera rápida. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la válvula de presión que nivela nuestro ser interior. A través de las emociones expresamos lo que tenemos en nuestra mente. Así que la emoción es la capacidad que Dios nos dio para demostrar nuestros sentimientos. Mira, si no tuviéramos las emociones, si el Señor no hubiera dejado esa valvulita, seríamos como esa olla a presión, entonces estaríamos llenos y llenos y llenos de pensamientos y de un momento a otro todo estallaría. Hay personas que no muestran sus sentimientos, sus emociones y por eso se estallan, interiormente incluso se estallan. Tú quieres ver ¿sabes qué pasa con un amargado? Un amargado está como una olla a presión, queriendo liberarse, pero no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque no le enseñaron a expresar sus emociones. A los hombres, ¿sabes qué les dijimos? O les dijeron, y hoy en día seguimos diciéndoles, no llores, pero ¿por qué gritas? Pero porque muestras esa expresión de felicidad, eso no se hace. Y queremos entonces esposos e hijos que sean expresivos, pero a los hombres les cortamos las emociones. El que se mueve por emociones desbarata, daña los principios. El que se mueve por principios perfecciona sus emociones, así que tus emociones tienen que estar controladitas. No se trata de que gritemos en cualquier momento, de que lloremos en cualquier momento. Ahora tenemos todo el derecho de expresar nuestras emociones, porque además el Señor las dejó allí. En el Salmo 139, versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, o sea que Él hizo tus emociones, tú las puedes expresar, pero cuidando porque las emociones no te deben gobernar. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu interior, cuida tu mente, cuida lo que piensas porque Él es todo lo que va a demostrar la manera como tú vas a vivir. El Salmo 19, versículo 12 dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no soy consciente. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cuidar nuestros pensamientos. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Mira esto tan importante. Libra a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar pecados. Señor, líbrame las emociones equivocadas o de no expresar mis emociones como debo expresarlas. Cientos de estudios demuestran que es muy bueno tener pensamientos o emociones positivas. Y por supuesto que nos ayudan y nos hacen la vida más placentera. Pero no siempre estamos de buen humor, ni siempre estamos felices. Cuando nos orientamos, por supuesto, hacia ese estado, tratamos de estar felices todo el tiempo. Recuerda que aún en medio de las aflicciones podemos tener gozo. Recuerda que la ley del amor es soportar con gozo esas cosas que no son tan fáciles. Esa es la ley del amor. Es cierto que hay emociones buenas que nos hacen sentir bien, pero también hay unas emociones que están equivocadas. Y quiero mirar de manera rápida algunas de esas emociones que son buenas y otras emociones que no lo son tanto. Emociones que nos hacen sentir bien, simplemente las voy a nombrar y ya en el grupo pequeño pues las trabajarán. Mirarán cómo digamos que abrimos un poco y mostramos cuáles son este tipo de emociones que nos hacen sentir bien. Por ejemplo, la alegría, la gratitud, la satisfacción. Satisfacción es esa emoción positiva cuando tú consigues algo bueno, cuando deseabas algo y lo conseguiste, sientes satisfacción. La serenidad, estar en paz. El interés, interesarte por las personas, interesarte por las cosas que son buenas. Esperanza, que aún en medio de las situaciones equivocadas o las cosas difíciles que pasan en tu vida, tienes esperanza.
La admiración, esta es una emoción que las personas experimentan cuando contemplan con gran estima algo que está sucediendo a una persona, admiras a alguien que es muy inteligente, a alguien que es sabio. La simpatía, y es una emoción que se despierta hacia personas con las que tienes mejor, uno dice que feeling, como que hablas con ellas y sientes que hay como una conexión. El triunfo, la adoración, cuando escoges un objeto de adoración, en este caso tiene que ser nuestro Dios, el centro de todo. O el éxtasis, que es lo que sigue a la alegría, cuando la alegría es tanta que, mejor dicho, quieres gritar. O el dolor empático, cuando sufres con alguien que está sufriendo. El amor como emoción, y tengo que hacer claridad, este es un amor como emoción, porque recuerda que el amor es una decisión, por supuesto que es un sentimiento, pero no debe quedarse allí. El amor real es una decisión. La calma, cuando tú eres serena para aguantar las cosas, las buenas, las malas, las regulares. La diversión, cuando te diviertes por algo que estás haciendo solo con tu familia, pero hay emociones que nos hacen sentir mal, la tristeza, el aburrimiento, y el aburrimiento es un estado emocional desagradable y ocurre normalmente cuando cuando la persona no consigue estar implicada en algo, sino que se queda sola, no se engancha en alguna situación que quería, dejó de hacer algo que le gustaba. El horror. El horror es una emoción que, pese a estar relacionada con el miedo, es mucho más intensa que eso. Cuando sientes los ataques de pánico, están basados en esa emoción. Las ansias o el antojo, es que yo quiero eso, es que yo quiero eso, yo quiero ir a esto, yo quiero hacer mucho esto. Esas son emociones que no son tan buenas. La ansiedad, cuando empiezas a inquietarte por algo, cuando quieres, es que deseas mucho eso y no lo puedes tener y te empieza la ansiedad. La confusión, cuando sientes que no puedes descifrar la naturaleza de lo que está sucediendo. Entonces estás confundida, pero eso es algo que te oprime. El deseo carnal, esa atracción que tienes por una persona, pero una persona equivocada. El disgusto, cuando empieza, si tus hábitos también son esos, tienes por hábito estar disgustado todo el tiempo, es una emoción que se volvió nociva. O el enfado, también la envidia. Y esas emociones que no son buenas, tenemos que aprender a equilibrarlas. La vergüenza, el miedo, la nostalgia, estar nostálgico todo el tiempo. Hay cosas que nos ponen nostálgica, por supuesto. Hay cosas que uno dice, me da nostalgia recordar eso, me da nostalgia, en este tiempo nos debe dar seguro nostalgia cuando podíamos salir libremente, pasear libremente, visitar libremente, y en este tiempo no lo podemos hacer. Sanidad de las emociones. ¿Cómo sanamos nuestras emociones? El Salmo 147, versículo 3 dice que Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Tus emociones pueden ser sanadas, pero primero tienes que mirar cuáles son las emociones que te están controlando, porque también se vuelven hábitos. La tristeza es una emoción, pero recuerda que si nos movemos por emociones y dejamos que la emoción nos controle, destruimos todo lo que son los principios. Y tú y yo nos movemos por principios, no por emociones. El Salmo 31, 12 dice, inclina mi tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Dentro de las emociones hay algo que quiero que analicemos y es la somatización. Muchas personas que reprimen sus emociones, enojo, angustia, amargura, rencor, todo lo que acabamos de ver, a menudo manifiestan estos problemas en su cuerpo. Y yo quiero que pienses si tú estás somatizando esas emociones, porque son emociones que no estás controlando bien, son emociones que más bien te están controlando, y cuando tú no las controlas, ¿sabes qué pasa? Que todas van a tu cuerpo. Hay personas que somatizan en la cabeza, entonces todo el tiempo tienen dolor de cabeza o dolor de huesos. Incluso hoy en día nos dicen que la fibromialgia, que te duele en todo lugar, te duele aquí, tal vez parece que tuvieras el dedito fracturado, eso es una somatización. Hay emociones que no estás controlando y que afectan tu sistema inmunológico.
muchas veces en los espasmos musculares, la presión alta, la pérdida de la memoria, incluso son emociones que tú no supiste controlar. Muchas personas que han vivido eventos traumáticos, llega un momento en su vida que no quieren pensar más en eso. Se deprimen y como no son capaces de decir que están deprimidos, empiezan a olvidar cosas y eso se les convierte en un hábito, a olvidarlo todo, no querer recordar, no querer sentir emociones. Y muchas de estas personas terminan incluso con pérdidas de memoria. Parte del tema del Alzheimer, que no es lo mismo que la demencia senil, que es normal por un deterioro de nuestro cuerpo, es eso. Así que muchas enfermedades físicas, mentales o emocionales tienen su raíz en la amargura. Por último, vamos a mirar la voluntad. ¿Qué es este tema de la voluntad? La voluntad es la facultad que nos mueve a hacer o no hacer una cosa. Es la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones libres. Es el libre albedrío. Es una determinación y una disposición divina que tú y yo tengamos la posibilidad de elegir. Pero tú y yo, que somos creyentes, tenemos que mirar qué clase de voluntad tenemos. Mira que hemos hablado de cómo tener una mente saludable, de los hábitos equivocados y de los hábitos buenos. Hemos hablado de las emociones y cuáles son las emociones buenas y emociones equivocadas y que no nos podemos dejar guiar por las emociones, tenemos que controlar esas emociones, pero eso lo hacemos a través de la voluntad. Hay 3 tipos de voluntad, seguramente hay más, pero solamente vamos a hablar de 3. Está la voluntad egocéntrica, es decir, yo hago lo que yo quiera, punto. Romanos 7, 15 y 19 y 20 dice, no entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es una voluntad egocéntrica, o sea, no hago lo que yo quiero. Pero en este caso, Pablo nos está diciendo, realmente no lo quiero hacer, pero termino haciendo lo equivocado. Pero una voluntad egocéntrica es esa voluntad que dice, pues lo hago y punto. Ahora está la segunda, que es una voluntad sometida al ídolo. ¿Sabes cómo es esta voluntad? Yo hago lo que los demás dicen. Lo que ellos quieran yo hago. Pues, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? ¿Qué quieren que haga? Ay, sí, vámonos para allá. Vámonos a parrandear, vamos a hacer lo equivocado, vamos a mirar novelas todo el día. O vamos a hablar de los maridos todo el día y vamos a hablar mal de ellos. Estás haciendo lo que los demás dicen. Génesis 3, versículos 8 al 13, y es el pecado de nosotras las mujeres. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿qué terminó haciendo Eva? Lo que la serpiente le dijo. Esa es una voluntad sometida al ídolo. ¿Cuál es el ídolo al que le estás sometiendo tu voluntad? ¿No te has dado cuenta que es un ataque en tu vida y que estás pensando que tú mandas sobre tu vida y realmente lo que estás haciendo es sometiendo tu autoridad o más bien tu voluntad a otro? ¿A Satanás? ¿Al enemigo? ¿A los engaños? ¿A lo que está en tu mente que no es verdad? Porque recuerda que tú tienes que nivelar, pensar, poner el filtro, que el Espíritu Santo actúe y te diga, eso está equivocado. Aunque lo has hecho toda la vida y aunque toda la vida has dicho, es que yo soy así, es que yo lo hago así, está equivocado. Así que tu voluntad, y el Señor nos dejó el libre albedrío, con tu voluntad tienes que decir, no más, esto se acabó. Y está la última, que es la voluntad sometida a Dios. El Salmo 40, versículo 8 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios? Que la ley de Él esté en mi corazón. Que yo sepa lo que Él quiere para mi vida. Que yo sepa cuáles son sus mandamientos. Que yo sepa lo que le agrade, que me encante hacer la voluntad de Dios porque eso me da felicidad. Porque eso me da la emoción correcta. Porque eso me da una mente sana. Porque me hace una persona equilibrada.
No hay otra cosa que equilibre tu mente, tus emociones, tu voluntad, es decir, toda tu alma, que no sea la palabra de Dios viva en tu corazón, abriendo tus ojos espirituales, porque tú y yo necesitamos discernimiento, necesitamos que el Señor abra nuestra mente espiritual y nos diga las cosas que Él quiere. Él anhela para ti, para mí, un futuro bueno, esperanza, planes de bienestar es lo que tiene. Pero si tu mente piensa equivocadamente, si hay una batalla que se está librando y tú no la has descubierto, si tienes malos hábitos, si tienes una voluntad sometida a un ídolo, y un ídolo puede ser un esposo, o sea, el esposo es cabeza, pero no es tu ídolo. Si el esposo te dice que tienes que hacer algo equivocado, primero está la palabra de Dios. Por supuesto no estoy llamando a la rebelión, pero sí estoy diciéndoles que para tener una voluntad sometida a Dios hay que buscar la palabra, hay que leer la palabra, hay que poner en práctica la palabra. El Salmo 101 con el que empezamos, versículos 1 al 4, dice: quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, Señor, cantarte salmos. Quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Y esa es la clave. No ponerte como meta nada en lo que haya perversidad. Que tu mente sea una mente saludable, que tus emociones sean saludables, que si tienes hábitos equivocados, los cambies. Cambia todo eso por hábitos buenos. Pero sabes una cosa, la única manera es ir al Padre, preguntarle: Señor, ¿te gusta lo que yo hago? ¿Te gustan los hábitos que tengo? ¿Cambiarías, por favor, esos hábitos que son equivocados? ¿Me harías pensar de manera diferente? Yo quiero renovar mi mente, es lo que tú me dices, Señor. Pero ¿me ayudarías, Espíritu Santo, a tener hábitos correctos, saludables? ¿Me ayudarías a tener una voluntad sometida a ti? No quiero ser una rebelde, porque además eres una rebelde sin causa y estás peleando contra lo que no conviene. Dios quiere para ti algo hermoso, pero Él quiere, y a través de esto es lo que hemos hecho, revisar lo que hay en nuestro corazón, revisar qué había en nuestro corazón que nos dañaba. Recuerda que el corazón es engañoso y que el corazón a veces nos dice: no, todo está bien. Pero por eso, a través de todo esto, de revisar la batalla en nuestra mente, a través de revisar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, vamos a poder ser transformadas realmente y nos vamos a poder poner el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Recuerda que el carácter es lo único que te llevas para la eternidad. Así que vamos a orar y a entregarle este tiempo en manos al Señor. Y quiero que en casa te sientes juiciosa y hagas una lista de cuáles son las cosas en las que estás pensando si son equivocadas, los hábitos equivocados que tienes. ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo están tus emociones? ¿Estás pensando lo correcto? ¿Hay algo que tienes que cambiar? ¿Tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de pensar? Porque este es un tiempo de cambio. Aprovecha este tiempo que no regresará. Es difícil lo que estamos viviendo, pero algún día yo pienso que diremos: nunca nos quedó tanto tiempo como ahora. Si tú te organizas, nunca nos ha quedado tanto tiempo como ahora de revisar su palabra, de tener tiempos, así todo el mundo está en casa, pero en este tiempo hemos tenido tiempo para reflexionar y ojalá hayamos tenido el tiempo para cambiar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de poder. Gracias, Señor, porque sé que si te pedimos, Señor, si nuestra oración es: Señor, quiero conducirme en mi propia casa con integridad, quiero hacer lo correcto, quiero que mi mente piense cosas buenas, honestas, justas, puras. Sé que esa oración será respondida, Señor. Queremos tener de verdad un ropaje nuevo, queremos pensar en ti, queremos que nuestro centro seas tú, queremos que renueves todo, Señor. A veces son hábitos imperceptibles, a veces los horarios, las maneras como lo hacemos, lo que comemos, la manera como nos ejercitamos, la manera como hablamos, el tiempo que perdemos en las redes. A veces no somos capaces de apagar un celular o un iPad, un computador y quedarnos quietas, escuchándote, orando,
porque queremos vivir en una carrera loca y es pura desorganización, Señor. Llénanos de ti, te necesitamos, poderoso Dios, y te damos gracias, Señor, porque quedamos a la espera de tus respuestas, Señor. Sé que tienes respuestas hermosas si nosotros nos disponemos al cambio. Por eso tu palabra dice, no se amolden al mundo actual, sino sean renovados. Queremos renovar nuestra mente, la manera como pensamos, Señor. Trabaja profundo en nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bueno, chicas, gracias, qué bendición. Por lo menos yo disfruté mucho esta segunda temporada. Viene una tercera temporada que creo que va a ser especial. El Señor viene cavando profundo, el Señor viene haciendo cosas especiales en nuestro corazón. Así que no te desconectes, tenemos reunión de grupo pequeño dentro de 8 días. Y les tenemos una sorpresa, no se las voy a dañar, es porque es una sorpresa. La primera semana de diciembre vamos a hacer algo especial, vamos a hacer un especial. Entonces no te desconectes, la única manera es eso. Comparte este link si piensas que le sirve a alguien, no para dar bibliazos, pero sí compártelo, muéstrales que podemos ser mujeres diferentes, que Dios tiene planes hermosos para nosotros. Chicas, las amo con todo mi corazón, Dios las bendiga, nos vemos pronto. Conéctense al grupo pequeño, de verdad va a estar súper. Gracias, un beso para todas, extensivo, un abrazo virtual. Dios las bendiga. Chao, chao.